Para mí la biblioteca es como el Sancta Sanctorum de mi casa. Es el lugar donde se ha modelado mi cerebro, donde he vivido los grandes amores y las grandes pasiones. Y una biblioteca se hace como una vida, poco a poco. Y yo creo que una biblioteca habla mucho y bien de la gente. Así que esta biblioteca que he tardado pues más de 40 años en hacerla, está llena de cosas en las que yo he dejado buena parte de mi vida. Pero al mismo tiempo, buena parte de todo esto que está aquí también está conmigo, me acompaña a cada viaje. Si en realidad quise ir a la Antártida, es porque un día leí este libro, El peor viaje del mundo, de Cherry Garrard. De hecho, el primer documental que hice sobre la Antártida quise que llevara ese título en honor a Ashley Cherry Garrard, que es probablemente uno de los mejores libros que he leído de aventuras polares. Y si desde luego me hice un día alpinista, pues fue por Bonatti. Toda esta parte de mi biblioteca es Bonatti entero. Aparte que Bonatti estuvo aquí, que todos los libros de Bonatti los tengo, algunos de ellos firmados y dedicados. Algunos tienen también las cartas que me mandó. Hay algunos de ellos que no están editados en castellano, otros sí. Por ejemplo, este que editó Editorial Desnivel, y que lo tengo firmado en castellano y lo tengo firmado en italiano. Y otras que no llegó a ver la luz y que espero que algún día alguien lo traduzca, y con las cartas que me escribía Walter con máquina hasta el último momento. Él al final me ponía un pequeño apuntamento, que diría él, Walter, afectuosamente, o me mandaba cosas y cartas que les tengo un cariño de solidaridad tremendo, como cuando me escribió diciéndome que sentía mucho el que al filo se acabara en la tele, y me decía que a él también la envidia dentro de Italia no le había perseguido hasta el final, pero que lo importante era perseverar, ¿no? Todo esto vive en mi biblioteca. A veces no encuentro los libros y me da la idea que cuando me voy de expedición se cambian ellos de sitio, y también me hago la idea que muchos de ellos interrelacionan y hablan entre sí y se cuentan historias, así que es completamente normal que los libros de Bonatti se hayan terminado quedando en la zona donde tengo todos los Alpes. Y luego además lo tengo lleno de dosieres especiales que me he ido haciendo, ¿no? Dosieres de cosas que no sé si algún día publicaré, como el dossier de Walter Bonatti. Esta es la zona de Chris Bonington y los británicos, a los que les tengo tanto cariño, y probablemente una de las mejores cosas que están en casa y que están bien guardadas, a resguardo, porque es la historia del alpinismo español, pero del alpinismo del mundo de los últimos 35, 36, 37 años, que es la colección de Desnivel. Todo eso está aquí, amigos. De todo eso, como decía Shakespeare, porque estamos hechos de la misma sustancia de los sueños. Esos son para mí los libros. Tengo bastantes libros favoritos. Los conquistadores de lo inútil, K2 nudo infinito, Cita con la cumbre, pero todo eso lo tengo aquí. Todo eso lo tengo aquí. Por ejemplo, tengo una de las cosas que mejor tengo son todas las primeras de Annapurna, primer 8000,
de todas ellas, a esta le tengo un cariño especial, a esta edición, que es de las primeras que se hizo, porque le falta la última página del libro. Esto que hay aquí es un facsímil, porque la hoja de verdad, la que correspondía a este libro, la echó al viento Juanito cuando llegó a la cumbre de la Annapurna, firmada por Herzog. Y luego está la magnífica edición con mi prólogo en desnivel y las primeras fotografías que se encuadernaron antes de escribir el libro y que se editó nada más llegar a Francia, con las mejores fotografías de Marcel Ichac. Es realmente emocionante estar aquí. Pero aquí tengo toda esta colección de libros que nos marcaron a toda una generación, ¿no? Como Estrellas y borrascas, toda esta generación de libros de la editorial Labor y bueno, y todo esto que es en realidad literatura. También tengo de vez en cuando algunos libros que también hay que tener, claro, que se ven exactamente libros técnicos. Tengo varias bibliotecas, tengo 2 bibliotecas repartidas aquí en Jaca, porque aquí ya no me caben más libros. Toda esta zona es literatura de montaña, de lo mejor. Estos son navegantes. Esto es desde las navegaciones de Tierra de Fuego, de Magallanes, del siglo XVI español. Hay algo de kayak también. Toda esta zona es Himalayas, pero Himalayas de 8000, libros de gran formato y algunos libros que les tengo mucho cariño, como por ejemplo Montañero de Chris Bonington y Escalador del Himalaya de Doug Scott, y luego libros muy pocos conocidos, pero que son joyas ya que se han perdido. Este estaría bien que lo reeditara Desnivel, Himalaya, el techo del mundo, entre otros, de Augusto Ganser, uno de los mejores geógrafos y geólogos que han estudiado el Himalaya. Bueno, en realidad, como podéis ver, todo esto son mapas, aunque tengo muchos más mapas por ahí tirados, y todo este apartado de aquí es el Picurriello, el Naranjo de Bulnes, algunas cosas de todo este apartado es paisaje de Eduardo Martínez de Pisón, y toda esta parte de aquí es Patagonia y Tierra de Fuego. Sí, tengo en general por temas, pero también luego tengo determinados nichos, como por ejemplo desiertos, Tíbet y China, que son lugares donde he estado muchas veces y de donde me he nutrido para hacer muchos viajes. Y luego, por supuesto, documentación de buena parte de todos los guiones que escribía, que están aquí. Toda esta parte de aquí son los guiones de Al Filo. Por ejemplo, pues este es los programas que hice de Scapa Flow, con buena parte de la documentación y ya los guiones finales. No he querido que nada referido al filo, sobre todo de documentación o de lo que fuera, se haya perdido, y creo que está aquí absolutamente todo, ¿no? Hay que ser metódico, yo creo, en la vida, si quieres que te vaya bien la cosa. Funciona lo del caos, pero exactamente para los libros no puede ser así, tienes que ser ordenado. Sí, he ido a buscar libros, por ejemplo, el famoso Scrans of the Alps de Whymper, que tengo un par de ediciones buenas, pero por ejemplo prácticamente casi todo lo que editó el Duque de los Abruzos son o personajes o temas que me han interesado, probablemente porque en algún caso quería ir a un sitio y sabía que había habido un tipo que había estado antes que yo y que probablemente lo había hecho mejor que yo y que me sirvió de inspiración. Y en otros casos fue al revés, fui a sitios
y de repente me di cuenta que allí había estado un tipo y lo dejé ahí colgado, y de repente me di cuenta que cuando fui a Alaska también había estado allí, y entonces nació mi pasión por esos lugares y esa gente. Leo en todos los sitios, leo todos los días. Y muchas veces, incluso cuando tengo mucho trabajo, paro de trabajar y me pongo a leer. Y eso es el mejor momento del día. Yo utilizo los libros para trabajar, y hay muchos de ellos, si quieres podemos hacer una prueba con cualquiera de ellos, que los tengo subrayados y además con notas a pie de página, ¿no? Hay muchas veces que cuando veo una errata me cabreo y se lo corrijo al autor. Hay pensamientos, pero muchos de ellos es que tengo buena capacidad de retener y de memoria, y hay frases que me llego a aprender de memoria, ¿no? Desde poemas de los británicos, ¿no? De Robert Browning, de Lord Tennyson, de un montón de gente que les inspiró a ellos, y que yo al final, a través de ellos, he llegado a sus fuentes de inspiración, a aquellos poetas románticos. La verdad es que no lo sé, no lo he contado, pero pongamos que entre aquí y Jaca y algunas joyas que tengo escondidas, pongamos que 4.000, 5.000 libros aproximadamente. Los libros son obras de arte, sobre todo el libro de papel me estoy refiriendo, y además es un objeto en vías de extinción. Es probable que nuestros nietos ya no conozcan el papel, y entonces toda esa, digamos que toda esa tradición que viene desde la invención de la imprenta se habrá perdido, porque los libros, además de inspirarnos, además de darnos conocimientos, además de hacernos soñar, además son obras de arte, son objetos de culto. Me gustaría que no se perdieran, y yo desde luego en lo que yo pueda voy a seguir leyendo en papel y publicando en papel, y sobre todo haciendo que la gente que depende de mí, la gente en la que tengo influencia, que siga leyendo libros. El libro es fundamentalmente pasión, imaginación, curiosidad, conocimiento.